Detroit es una ciudad en guerra. Y se ha prohibido totalmente el acceso a un área de 150 manzanas. Paracaidistas del ejército, soldados de la Guardia Nacional, policía local y estatal siguen enfrentándose a un puñado de francotiradores. Es una zona de guerra. Están destruyendo la ciudad. ¡En la ventana, bárbaro! ¡Hala! ¿Lo estáis viendo? No estamos lejos del motel Algier. Vámonos allí hasta que se calmen las cosas. Ser negro es como tener una pistola apuntándote a la cara. Es así. Chaval, ¿qué haces en mi calle? A mí no me apuntes. ¿O qué? ¡Al suelo, todos al suelo! ¿Quién ha disparado? No sé. No es de verdad, es para dar la salida en las carreras. ¡Nos están disparando! Han disparado cerca del motel Algier. ¿Creéis que es un farol? ¡Lo tenéis crudo! Niñas, traedme una lechuga. ¿Una lechuga? Del huerto. Estaba triste porque quería cuidarte. ¿Te lo dijo a ti eso? Mami, ¿quieres jugar conmigo? Quiero tanto, tanto, tanto que no sé decirte que no, cariño. A ver, ¿a qué quieres jugar? Eso que tú estás aquí, yo soy cocinera, ¿te quieres quedar? Eso no es una lechuga. Dantzan, gorputzak eta gogoak bat egiten dute. Garuna bete-betean ari da lanean. Dantzaria ez da inoiz zorabiatzen, ez da erortzeko beldur. Bere pentsamendu prozesuak bestelakoak dira. Jardunaren jardunaz, muskulo memoria garatzen du. Eta horri esker beldurri gabe araka dezake mundua. Oreka indartzen du. Barne belarriaren seinaleak deuseztuz. Begi erreflexuak azkarragoak dira. Jario handiagoa dute. Erortzeko beldurra altzara.
aldatu mundua ulertzeko modua. Eutxi. Egin egan. Egin bira. Egin dantzan.